Buenos días. En la niebla de Manizales y noches de festival sobrevivimos, aquí estamos los puntuales. De manera que vamos a iniciar con, con impuntualidad porque tenemos 3 minutos de retraso mientras nos saludábamos. Bienvenidos a esta primera sesión del Congreso Iberoamericano de Teatro en su 7ª edición. Lamentablemente no contamos aún con la presencia de Jorge Duati, que llega en el transcurso del día, que es el director de este congreso y con quien trabajamos cómplicemente desde el festival. El foco de esta edición del congreso tiene que ver con esa relación teatro y política, pero nuestro planteamiento va más allá de esta definición aristotélica tradicional de la relación teatro y política y su evolución y sus cuestionamientos. Manizales, en sus orígenes, en los años 70, era el epítome del teatro directamente relacionado con la política y específicamente con los conflictos que en ese momento vivía el mundo. Pero uno de los principales conflictos era entre la propia izquierda, esa izquierda caníbal, que a través de siglas y consignas tenía una visión de la estética y de la ética creativa. Aquí se vivieron días y noches de conversaciones interminables. Creo que aún está Grotowski por ahí hablando en sus conferencias eternas. Se le hizo una especie de juicio político a Vargas Llosa porque no era en esa época, en los años 70, suficientemente de izquierda. Es decir, todas las anécdotas que ustedes quieran en aquella época que tenían que ver con lo que se consideraba la necesidad de un teatro urgente, de un teatro que transformara el mundo y que pudiera incidir en esto. Con la evolución y el paso del tiempo, creemos nosotros que con todos los desarrollos teóricos que han existido, tanto desde la academia como desde la práctica teatral, esa evolución de los conceptos nos ha permitido abordar en esta instancia una visión más amplia del teatro y la política. Pero un poco a nosotros nos preocupa que la visión sea, dijéramos, en el aquí y el ahora. Probablemente nosotros nos encerramos en nuestras percepciones y y no estamos muy ligados al acontecer, aparte de putear a Trump en voz alta y baja, eh, con aquella especie de oración: con Trump me acuesto, con Trump me levanto, maldito. O sea, es un personaje siniestro, pero estamos ahondando en todo este mundo en llamas, en esa crisis civilizatoria que denomina Patricio Rivas. Entonces, vamos a hablar de Patricio Rivas. Patricio es mi maestro, aunque no lo quiso nunca, eh, un poco inconscientemente. Cuando yo veo que está ya un conflicto en el mundo, le escribo y le digo: Patricio, ¿qué opinas de esto? Patricio Rivas, doctor en filosofía y un pensador muy importante, ha trabajado desde la dimensión cultural muchos años en la creación de la institución cultural chilena, al lado de un queridísimo y recordado amigo que era Claudio Di Girolamo. Lo tuvimos en Manizales varias veces con sus espectáculos y con su sabiduría. Y ahora hablábamos precisamente con María Luz Hurtado, una queridísima amiga, y Beatriz Ruiz, a las que saludo y agradezco que estén aquí con nosotros, estas grandes mujeres del teatro y del pensamiento crítico teatral. Hablábamos precisamente de la referencia de Claudio, y Claudio influye mucho en nuestras vidas, con Patricio y conmigo mismo. Pero entonces invitamos a esta conferencia de apertura a Patricio precisamente porque es un pensador de la política, pero al mismo tiempo también se ocupa del fenómeno teatral. Ha escrito textos, sobre todo sobre Shakespeare, y ha publicado infinidad de textos sobre la política, y se ha atrevido, muy atrevido, a escribir textos teatrales. Verán ustedes un espectáculo en Manizales hoy,
en el Teatro de la Universidad Nacional de una compañía mexicana que trabaja un poco sobre un ensayo con el que fue Premio Nacional de Ensayo Patricio y sobre la vida de él mismo. Entonces va a ser muy interesante porque lo tendremos un poco de palabra aquí y desnudo en las tablas. De manera que bienvenidos a esta edición del Congreso. Tenemos muchos inscritos, por eso ven la sala tan grande, pero pues ya irán llegando. Pues confío en que las discusiones sean muy activas y muy amables para que este festival y este congreso tengan ese momento tan feliz que antes vivíamos, en que conversábamos tanto. Queremos propiciar la conversación, no evadir estas posibilidades de intercambio y de las miradas del otro. O sea, queremos eso, nos interesan y ojalá estas conversaciones, que prefiero la palabra conversación antes que la confrontación, pues nos dé unas luces interesantes y que nos permita un encuentro muy importante para nuestros quehaceres teatrales. De manera que bienvenido, Patricio. Gracias. Es tuya la palabra. Eh, Octavio Arbeláez, la invitación y a ustedes el riesgo de la presencia en una reflexión que voy a intentar urdir con cierta premura, porque aunque parezca un poco extraño, el operador teórico que en este momento está activando más mi reflexión son la aceleración de los hechos críticos en las últimas 72 horas a escala mundial. Y mi reflexión, por tanto, va a estar importantemente motorizada por este urgentismo, si ustedes quieren, de tratar de definir cuál es el cuadro de la situación mundial hoy día y sus perspectivas más eventuales. En primer lugar, mi punto de arranque es partir de un supuesto, que me parece que ya no requiere muchas pruebas empíricas, de que el mundo está en disputa en un nivel de gravedad mayor a que al cualquier instante de los últimos 500 años. Y el carácter de esa disputa riesgo completamente la civilización. No hay ningún actor relevante en el mundo que señale de manera explícita y formalizada en términos de un lenguaje lógico de que está por la guerra. Pero todos los actores, casi sin exclusión, marchan hacia la guerra. Por tanto, la eventualidad del accidente histórico, del lapsus, en este caso más lacaniano que freudiano, de precipitarse a la guerra, está enormemente presente. Entonces, el carácter de disputa del mundo contemporáneo nos pone en una situación de urgencia que yo trataba de platicar ahora con Octavio. Cuando tú examinas entre 1935 y 1937, pero particularmente el 35, cuando se examinan los documentos del Foro Cultural, Intelectual y Artístico de Barcelona, o del 34 en París, tú comienzas, y en América Latina, hubo uno en Río de Janeiro, Ciudad de México y Buenos Aires, cuando empiezas a examinar qué ocurría con el mundo creativo a escala internacional, no puedes dejar de resaltar, en términos de memoria, la preocupación del mundo creativo y artístico por lo que se venía. Podemos discutir que se quedaron cortos, pero se quedaron mucho más cortos la élite política en ese periodo, que tampoco percibió lo que se venía. Entonces, el carácter de conflicto y de disputa del mundo contemporáneo que suele pasar desapercibido, y me temo que aquellas instituciones que en las décadas de ese periodo del siglo pasado sensibles para el debate, como las universidades, hoy día están en otro negocio. Las universidades están siendo actores completamente periféricos a lo que está ocurriendo en el mundo. Y esta anemia teórico-intelectual que termina siendo ética es también bastante grave. Entonces, lugares y espacios como esta invitación generosa y riesgosa señalada de Octavio Arbeláez, gran amigo,
para poder platicar hoy día con usted alguna hipótesis de trabajo muy modesta. Yo creo que también pone palmariamente frente a nuestros ojos la ausencia de debate internacional sobre esto. Ya tenemos una ausencia grave hace pocos años. Nuestra falta absoluta de actitud solidaria en la COVID-19, donde los países, las naciones, los estados y los gobiernos se disputaban las vacunas a escala mundial. Ahí vimos una muestra de lo que estamos siendo en este momento o de lo que podríamos llegar a ser aún más patéticamente. Entonces, el primer punto, el carácter de disputa, el carácter de tensión que tiene el orden mundial y el orden internacional hoy día. Yo creo que lo segundo que hay que establecer es cuál es la génesis fundamental de esta crisis. O sea, quiénes con quiénes, no quiero simplificarlo, hay que hacer muchas notas al pie de página, evidentemente, pero quiénes con quiénes se están confrontando a escala internacional en este nuevo orden mundial. O sea, cuáles son los actores centrales de este drama a escala global, en términos políticos, culturales, económicos, desde luego, y al final de cuentas, aunque el concepto mismo lo encuentro sofocante, en términos geopolíticos. Yo creo que estamos viviendo un conflicto bastante paradojal, donde dos grandes grupos con una enorme cantidad de variables internas se confrontan. Un grupo de un globalismo nacionalista, de un globalismo cerrado, y un grupo de un globalismo que pretende ser universalista por los peores motivos, no por los motivos que nosotros seríamos universalistas. Entonces vamos a encontrar a un Trump que se confronta con un Macron, ¿sí? Resultado de viejas nostalgias imperiales. Vamos a encontrar a un Lula que de pronto se aproxima, ¿no?, a la Comunidad Europea, pero mantiene una distancia, ¿sí?, con lo que constituye el proyecto de la Comunidad Europea. Vamos a encontrar a un presidente al cual yo le tengo mucho respeto, como el presidente Petro y el presidente Boric, que tienen que jugar en un juego muy complejo donde los actores no tienen definida de manera completamente dibujada cuál es la manera en que ven el futuro de los próximos 2 años de la humanidad. Entonces hay una mezcla muy compleja, pero si me fuera al ácido ribonucleico del capítulo que estoy expresando, hay dos grandes fracciones mundiales que se mezclan a veces, que se conflictúan, pero que se están confrontando hoy día. Putin tiene muchas más proximidades con Trump por los motivos que tendrían que ver con una cultura conservadora. Y tiene muchas más distancias con Trump por los motivos que tienen que ver con la hegemonía mundial. Y todos esos cruces se están verificando justamente en este momento. Si ustedes me permiten el acceso retórico y analítico, el Papa Francisco habría estado más con los globalistas, ¿sí?, con el globalismo abierto, que ya no representa el Partido Demócrata en Estados Unidos, o sea, hace rato que no. Pero habría estado con el Papa actual, está más con un globalismo, yo diría, ensimismado. Entonces es un conflicto cuya complejidad no tiene parangón o no tiene punto de referencia inmediato. Podemos encontrar siglos atrás con la historia política, con la historia cultural, de lo que denominamos a veces graciosamente la modernidad. Ese es el segundo punto. O sea, el primer aspecto que quiero resaltar es el carácter de disputa de la situación actual. El segundo es quiénes con quiénes se confrontan. Pero esta confrontación tiene una ausencia que se da fundamentalmente con muy escuálidos proyectos de carácter mundialista que incorporen a todo a la ecuación del debate. O sea, en ambos sectores, y en eso no nos podemos engañar, por decirlo rápido, queda mucha gente fuera. Entre ellos, América Latina, que también lo comentábamos con Octavio Arbeláez ahora. América Latina pesa muy poco en este conflicto. América Latina no ha sido capaz de sacar la más modesta declaración por la paz mundial. No estoy hablando de una declaración profunda, no, estoy hablando de lo más modesto. Por favor, siéntense a dialogar y alto el fuego. Las cancillerías latinoamericanas, sean del signo que sean, no se lograron poner de acuerdo.
Tampoco lo hicieron para la COVID. Lo que no está, nos está evidenciando un poco lo que estoy señalando, al galope. Entonces, el carácter del conflicto, los actores del conflicto. Pero si lo miro desde el ángulo civilizatorio, yo creo que el Spengler, cuando escribió los tomos esos con los cuales tuvo buena fortuna, porque vino en la Primera Guerra Mundial y el libro se vendió, La decadencia de Occidente, acertó en un punto, podríamos discutir, pero particularmente en un punto. Un sistema mundial es un sistema que intercambia información. Si no logra intercambiar información, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, hay guerra. Es decir, hemos llegado a un punto donde nuestras instituciones, como el Estado-Nación, los organismos, nosotros en América Latina tenemos una interesante historia de organismos internacionales. Desde el foro en Panamá con Bolívar hasta hoy día tenemos 38 intentos de integración, que no son pocos, o sea, eso demuestra el ahínco latinoamericano por integrarse. Cuando los organismos no son capaces de manejar la complejidad de lo que ocurre, se saturan. Naciones Unidas no es la culpa de Guterres, digamos. Naciones Unidas no es capaz de ni entender mucho lo que está ocurriendo, porque las visiones son muy, muy, muy diversas, pero tampoco de administrar una política. Una cosa es ser testimonial de una política, víctima de una política, y otra cosa es conducir el proceso. Son dos temas completamente distintos. ¿Sí? Ahí hay una diferencia sustantiva. Pero la pregunta que surgiría ¿es mejor el mundo sin Naciones Unidas? No, no. Pero Naciones Unidas no está a la altura. No está a la altura de lo que está ocurriendo. Entonces llamo o tiendo a llamar crisis de civilización a un agotamiento global, no solo occidental, del proceso de la modernidad, que tuvo muchos distintos relatos en muy distintas partes del mundo, que fue cruel, ¿sí? Bélico y hostil en muchas partes del mundo y en otras no tanto, pero casi siempre lo fue. Pero era una manera de administrar nuestras vidas, nuestras pasiones y al final de cuentas nuestros destinos. Creo que complementariamente en este tercer punto habría que resaltar dos cosas. Sabemos que es un discurso común y que tiene mucho del tufillo rancio, ¿no?, de las nostalgias del orden impuesto, hablar de que la política es el ámbito de la corrupción, ¿sí? La verdad es que no es solo la política, digamos. O sea, habría que acordarse del Banco Ambrosiano, pero no importa. Pero el punto es que la política era una manera de construir un diálogo, y no es que haya sucumbido a las tesis de Habermas, que comparto algunas y otras no, de una dialógica del hacer, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer cosas colectivamente, aún manteniendo las diferencias. Es que ya, si tú revisas la literatura más contemporánea respecto a la crisis en desarrollo, lo que vas a percibir es que no tenemos una línea de horizonte básico, una línea base donde podamos convivir con nuestras diferencias. Cuando no podemos convivir con nuestras diferencias, tenemos que prepararnos para el conflicto. Y cuando nos preparamos para el conflicto, aunque el conflicto no se dé, estamos en conflicto. Y esa situación hoy día crece. El día de ayer, varios países nórdicos movilizaron sus reservas y llamaron a filas a muchos reservistas. El día de ayer probablemente dejaron traslucir o filtraron una decisión del presidente Trump de entregarle misiles Tomahawk a Ucrania. Son misiles de largo alcance. Eso, a pesar de todo el concepto de las líneas rojas de Putin, que uno lo puede discutir, eso es una línea roja de verdad. Entonces estamos en una situación en la cual más o menos en 82 horas cambiaría completamente nuestro mundo, si se llegara a una situación crítica. Europa desapareció como actor político relevante y autónomo, ¿sí?, en el contexto internacional. Juega, pero no quiero entrar en más consideraciones porque quiero referirme a otros espacios geopolíticos.
pero al final terminó siendo una pieza en el tablero. Después discutimos qué pieza es, si es un alfil o una torre, digamos, eh, en el tablero norteamericano. En Estados Unidos, cuando uno conversa con los profesores norteamericanos, algunas universidades norteamericanas, el sistema político está deshecho. ¿Sí? El tejido social está fragmentado. Las universidades están jugando un rol de industrias, ¿no? De industrias culturales, y las universidades son un poquito industrias culturales, de industrias culturales en el contexto de una crisis en desarrollo. Los dos grandes sistemas de partido que podemos discutir, que eran uno solo, no importa, están evidentemente en una curva de decadencia. Si ustedes observan, hace 15 días una carta, y la cito y sigo de largo, de altos oficiales. Hoy día se reúne Trump con 800 generales. Es la única reunión que ha habido en los últimos 50 años. Se reúne Trump con hoy, con 800 generales que fueron traídos de distintos lugares del mundo, ¿no?, a conversar con Trump. Esa carta de un grupo de generales en retiro señala que yo no lo creo tan simple, pero es una sintomatología necesaria de reflexionar. De que hay una presión de las industrias militares, sí, norteamericanas, por presionar la continuidad de la guerra, etc. China es otra civilización, y no es que esté de acuerdo con Samuel Huntington, es otra civilización. Pero China, en cualquiera de las ecuaciones posibles que ustedes examinen y urdan hoy día, gana. Si pierde Rusia, gana China, porque la somete. Si gana Rusia, gana China, porque tiene un aliado fuerte. Si se debilita más Europa, gana China porque puede negociar. Si Europa logra enfrentarse con Estados Unidos negociando, cosa que lo veo difícil, buenos términos del intercambio económico-comercial, gana China porque tiene un actor independiente. O sea, en cualquiera de las ecuaciones, China más o menos sale bien parado de esta situación. Tenemos el tema del Medio Oriente. Y ustedes permítanme la audacia, mi madre es judía y, por supuesto, que a mí me duele la franja de Gaza. Y me duele profundamente. Y lo asumo con total dignidad. Pero también me hago la pregunta, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que perdió la cultura judía, que fue tributaria y fue afluente durante muchos siglos una cultura universalista? Perdió el universalismo. Se constituyó en Estado y en poder político, ¿se entiende? Perdió ese universalismo que alimentó tanto las corrientes ilustradas de una modernidad conservadora como de una modernidad obrera, ¿sí?, en el siglo XIX. Se perdió. Se perdió porque se reconfiguró como un Estado y como una potencia regional que juega a favor de otra potencia mundial. El conflicto entre Irán, el conflicto en el Medio Oriente tiene enormes riesgos. Rusia hizo llegar hace 10 días una escuadrilla de aviones de última generación a Irán, que es la manera rusa de responderle a Estados Unidos por los misiles, que probablemente ya están llegando a Ucrania. Entonces, es un juego. ¿Cómo se los podría graficar con cierta plasticidad que me permitiera ahorrar palabras? Es un juego muy complejo donde hay gente muy estúpida jugándolo. ¿Sí? Ese sería como el resumen. Y donde se nos va la vida a todos. Donde se va la existencia de un mínimo y tratable concepto de civilización. Entonces, quizás la primera reflexión global sobre la base de estos puntos expuestos sea que cuando se consigna la idea de crisis de civilización, que con un grupo de personas venimos discutiendo por lo menos entre Buenos Aires y Santiago hace unos 25 o 30 años, nos referimos al agotamiento no del capitalismo liberal, no del socialismo obrero, sino de todo, ¿me explico? ¿No? O sea, llegamos a un nivel de complejidad tecnoeconómico, científico y cultural que está mucho más allá de las instituciones que tenemos para administrar nuestras vidas de manera fluida. Y no tenemos mucha intención de ponernos de acuerdo. Ese es el cuadro. Algunos lo comparaban con la decadencia de Roma, no me parece muy bien el ejemplo, pero algo quiere decir. Si lo miramos así, yo tengo la sensación
que hay 4 espacios fundamentales, vitales, existenciales y pasionales que permiten pensar juntos. Pensar con todo el cuerpo es pensar juntos, ¿no? Cuando pensamos con todo el cuerpo, pensamos juntos. En primer lugar, la creatividad, el arte y la cultura. Cuando pensamos o cuando reflexionamos, cuando nos retrotraemos al concepto de América Latina, que ya decía el García Canclini hace años que no existe, pero no importa, porque nunca habían llegado los latinos, ¿no? Cuando nos retrotraemos a esa idea, América Latina existe en la cultura, porque la política no existe. Existe en la cultura. Existen espacios como estos, en diálogos, conversaciones, como esta. Y no es que no quiera existir en la cultura. Y también voy a dar una vuelta de tuerca sobre algo que platicábamos. Este gesto, ¿a ustedes no les parece infantil melodramático que se abren los ministerios de cultura, se cierran los ministerios de cultura, vuelven a abrirlos y vuelven a cerrarlos? Y al final lo único que les está pidiendo ya a esta altura de la vida, por favor pónganse de acuerdo, o lo cierra o lo abre, pero no lo vas abriendo y cerrando. Yo le comentaba a Octavio que eso no ocurre, curiosamente, hipócritamente, con los ministerios de defensa. ¿Sí? No se abren, no se cierran los ministerios, pero de cultura se abren y se cierran recurrentemente. ¿Cuál es el punto? Yo creo que de manera no pensada, pero sí urdida desde la entraña de la creatividad, particularmente territorial en nuestros espacios latinoamericanos, fuimos construyendo una identidad cultural que va más allá de la frontera. Y eso es un tema, es una ganancia enorme. No favorece el idioma, lo que quiera, pero fuimos construyendo y abrimos, porque hay que señalarlo, con muchos conflictos en algunas partes, particularmente en el Cono Sur, ese espacio cultural a los pueblos originarios. Es decir, empezamos a pensar o a intentar pensar con todos. Si una política cultural no piensa con todos, de verdad, eso se llama política, pero no política cultural. Lo segundo es que cuando examinamos, cuando uno intenta entender, ayer veíamos 2 hermosas obras que eran profundamente y estéticamente políticas. Era un poquito el espíritu de Brecht, ¿no? De Beltor, en el escenario, porque no era evidente, y tú lo señalaste, no era ni evidente, ni grotesco, ni violento, era una cosa tan sutil que te terminaba convocando y seduciendo. Decía, lo segundo es que fuimos logrando, sobre la base de esta identidad, construir diálogos transversales. Cuando conversamos entre las personas que están en cultura hoy día, como el propio Octavio, lo conversamos durante la pandemia. Durante la pandemia Octavio logró sacar tracción a sangre, o sea, pura fuerza muscular y neurológica, el Festival de Manizales en la pandemia. ¿Sí? Eso habla un poquito de América Latina. Y se logró hacer y hubieron debates, etc. Pero cuando vemos ese hecho, no es que hayan llegado al ámbito cultural almas descalzas y desprovistas de cualquier destino futuro y por eso están en cultura, sino que ahí se ha construido, ¿sí?, la posibilidad de recrear una comunidad en el sentido de lo común, de carácter regional y latinoamericano. Y creo que la fuerza espiritual, la fuerza moral y creativa que tiene la cultura y en América Latina, permítanme señalarlo de manera sin aspavientos y con cierta audacia. Es un factor fundamental del futuro de la vida material y espiritual de la región. O sea, desde cultura se puede incidir en los gobiernos del tipo que sea en la región. ¿Saben cuál es el problema con algunos procesos culturales? Es que no usan la fuerza estética. Y quien no usa la fuerza no la tiene. Sí, es un tema de teoría del poder básico. Fue resuelto hace 2000 años. ¿Sí? Si tú tienes fuerza y no la usas, no la tienes. Y en el debate, en la reflexión latinoamericana, la cultura se confrontó en Brasil, cuando cerraron el Ministerio de Cultura, se está confrontando hoy día en Argentina, ¿me explico?
se está confrontando con contra las viejas y las nuevas violencias. Entonces, aquí hay un espacio, una fuerza moral, una fuerza ética. Eh, no quiero abusar de los ejemplos, pero es piagetano esto. Esto es otro nivel de la conciencia, ¿me explico, no? Superior al puro intercambio de las culturas, los diálogos, va un poco más. Lo tercero es que creo que el teatro particularmente, por la capacidad comunicativa, eh, semántica, al final de cuentas emocional, que tiene, es un vehículo fundamental para generar una cultura disidente de carácter democrático, abierto e integrativo. O sea, el teatro, por la velocidad con la cual opera sobre, sí, sobre los estados de ánimo, las conciencias, es un vehículo, pero absolutamente determinante en la situación actual. Yo revisaba estos manifiestos en Barcelona el 35 y el de París, lo de Sao Paulo y Buenos Aires. Y la verdad es que cuando tú haces una revisión histórica, la historia siempre hace trampa, ¿eh? La historia de una señora tramposa para jugar al póker. Pero en definitiva juega. Tú decías, pero ¿qué es lo que quedó de esto, de todos estos llamados de urgentismo, de atención sobre el mundo que se venía? Y lo que quedó en términos de conciencia masiva, y tú lo vas examinando, eh, fue lo que se pudo transmitir a nivel de millones de personas. ¿Sí? De llegar instantáneamente a cientos de personas, a miles de personas, a decenas de personas. Yo quisiera terminar mi reflexión, que es muy telegrámica, ¿sí? Es muy resumida, muy esquemática. Se requeriría otras vueltas, tengo algunos textos escritos, libros, etc. Pero no lo voy a someter a esa tortura. Eh, con lo siguiente, hoy día tenemos una responsabilidad, más allá de cualquier nación, religión, creencia o lo que fuese, como especie humana, como especie, de enfrentar y asumir responsablemente lo que está ocurriendo. Creo que si no percibimos eso, si no asumimos eso como un imperativo, kantiano, si quiere, pero como un imperativo sustantivo de nuestra existencia, de nuestra breve existencia, eh, podría ser muy pronto demasiado tarde. Y no estoy, de verdad, hemos estado 2 veces en los últimos 3 años en el penúltimo nivel, o sea, en el antepenúltimo nivel de DEFCON. DEFCON es cuando se lanzan los misiles nucleares. 2 domingos de febrero en los últimos 2 años. Hemos estado a punto. ¿Sí? Eh, yo hice un doctorado en la Academia de Ciencias de Moscú y recuerdo hablar con profesores moscovitas, ¿sí? De la Lomonosov y de la Academia de Ciencias, que este fin de semana estuvimos intercambiando todo el fin de semana y diciéndome, aquí están todos los ministerios en alerta máxima, vemos pasar las tropas, se está desplegando todo, entramos en alerta nuclear. Y yo comentando a mi rector, a un antiguo rector, no al actual, que es un gran jesuita, los jesuitas tienen la ventaja de ser jesuita. Entonces ven, claro, es una gran ventaja. Entonces ven la historia de otra manera, con una suerte de fría sapiencia, ¿sí, no? Y hasta él estaba preocupado. Cuando él se preocupó, yo dije, esto está bastante mal. Cerrar mi reflexión diciendo de que de manera muy humilde, y no lo digo como una postura eh, lírica o diplomática, de manera muy humilde, creo que la situación es la más grave que hemos vivido en siglos. Me dirán, pero la Segunda Guerra Mundial se hizo entre proyectos ideológicos donde yo puedo calcular tu juego. ¿Me explico, no? Porque conozco tu marco. Me puedo equivocar, pero tengo una capacidad de marco. Aquí los actores están completamente mezclados, ¿sí? Y esa hibridez, diría nuestro Cancrini, de la geopolítica contemporánea, la hace enormemente difícil y riesgosa. Entonces, percibo que esa responsabilidad es enorme, que nos trasciende, pero al final mantengámonos como siempre en la cultura.
que un hombre y una mujer valen igual que otro hombre y otra mujer en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Bueno, tendremos 5 minutos para algún comentario o preguntas. Por favor. Posición. Yo quería preguntarte sobre esto último que mencionas, sobre esta suerte de hibridez o sobre un fenómeno que ocurre en Ecuador con el votante, la volatilidad. El presidente Noboa está saltando en este momento en Chuyapata porque tiene un 51% de aceptación de cara a una constituyente. Está planteando una asamblea constituyente. Pero cuando uno ve esta encuesta, este estudio que hacen al presidente Noboa desde el 2024, uno ve que es toda una montaña rusa. Hay meses que tiene el 30%, al siguiente mes sube el 70%, al siguiente mes baja al 40%, al siguiente mes sube al 50%, luego baja al 40%. Lo más curioso es que, por ejemplo, en el mes de enero del 2025, cuando Ecuador tuvo 500 muertos en el marco de la violencia, en el marco de la guerra declarada por la cual está atravesando Ecuador, Noboa tiene una aceptación del 70%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el electorado? ¿Qué es lo que pasa con esta volatilidad? Y esto también en el contexto latinoamericano. Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, bueno, ya me fui de Latinoamérica, Lula en Brasil, Sheinbaum en México, Petro en Colombia, Boric en Chile. Es decir, como que hay para un lado, para otro lado. Entonces, ¿qué pasa con el electorado? ¿Por qué esta volatilidad? ¿Qué sucede ahí con ellos? A ver, te hago un comentario solamente. Cuando se derrumbó la Unión Soviética y el Fukuyama salió con el rollo este del fin de la historia, que no era un discurso bobo, ha sido bobovizado mucho más de lo bobo que era el discurso, pero no importa, era un planteamiento que había que conversar. Y el Huntington con el choque de civilizaciones. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, eh, era posible pensar, incluso al amparo del liberalismo, en un mundo integrado, relativamente articulado, con tensiones y conflictos. ¿Sí? Si tú examinas, Gorbachev sacó su memoria, están traducidas al castellano, son 2 magníficos tomos. Gorbachev dice, no hay drama mayor, pero Gorbachev se está pensando en Sudáfrica, ¿sí? Y en él mismo. Dice, no hay drama mayor que ser un reformista sin reformadores, ¿sí? O sea, como que no le había dado el número crítico para producir los cambios. Ahí los cambios eran hacia la idea de un socialismo de rostro humano, como se había insinuado en Checoslovaquia en 1968, con Dubček. Pero, y permítanme también la audacia temeraria de hacer una comparación que no es ontológica, es formal. ¿Tú sabes qué va a pasar con Trump? Que va a ser un reformador sin reformador. O sea, los 2 grandes reformadores, por un lado, me explico, ¿no? Gorbachev, en las últimas décadas, y Trump, que quiere modernizar al amparo de la tesis que sea, pero quiere modificar ese sistema, también va a fracasar. Y los 2 fracasos van a generar profundas trizaduras a escala mundial. Son reformistas completamente de distinta naturaleza. Cuando tú examinas un texto maravilloso y hoy día olvidado de Eric Fromm, que se llama, es una encuesta, que se llama La mentalidad de la clase obrera en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, es una encuesta. Se hace la misma pregunta que tú. ¿Qué demonios les pasa a los alemanes? El país de Kant, ¿sí? El país de Mozart, de Freud, de Marx. Se está transformando en un grupo poblacional que quiere el padre, la figura del padre. Quiere el orden, el padre es el orden, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en América Latina
es que una izquierda con una digna y larga tradición de lucha se quedó sin padre, ¿sí? Y una derecha neoliberal recién llegada no tiene madre. O sea, es la orfandad histórica. Entonces tú ves esas vacilaciones en las que yo las he visto, ¿sí? Ahora es posible, les cuento algo, hay una candidata que se llama Jara en Chile, que viene mujer del Partido Comunista, que puede ganar la elección. Pero si no la gana ella, la gana un señor de ultraderecha, que no porque sea bisnieto de un oficial de la SS lo voy a marcar, eso no tiene culpa el bisabuelo que tuvo. Pero te quiero decir, nos movemos en esa dualidad. Y esa dualidad puede fragmentar aún más nuestra capacidad de construir un orden democrático, ideológico en América Latina. Vivimos al amparo del pánico al narcotráfico. Ecuador tiene las mayores cifras, casi a nivel mundial, ¿sí? Cifras a nivel mundial de violencia. Cuando era el país como donde tú podías salir a hablar por teléfono a las 3 de la mañana, ¿no? En la calle. Tenemos una Argentina a la cual amo por muchos motivos, no confesables, porque él me miró de manera astuta. Tenemos una Argentina maravillosa, con un nivel cultural, de debate, de creatividad y reflexión, que vota por este señor, que es un poco exótico, ¿no? Porque, mira, el peor problema para un populista es ser pobre, ¿sí? Porque no tiene que repartir. Es triste el futuro de un populista pobre. Pero el peor problema para un reformador neoliberal es que no le crean. Y tenemos a Argentina, que es muy difícil saber lo que va a pasar. Y tenemos los otros proyectos aquí mismo en Ecuador, que tienen una característica, yo te diría, más consistente, y lo quiero decir directamente, que es la política internacional de mi querido país, ¿no? Pero juegan más o menos en un mismo lado. Y después tenemos países que han desaparecido. ¿Qué pasó con Uruguay? ¿Sí? ¿Qué pasa con Centroamérica, con Honduras, Guatemala? ¿Qué pasa con Panamá? ¿Qué pasa con Venezuela? Vieron que todos tenemos problemas para hablar de Venezuela. No sabemos cómo tocar el problema. Eso no podría ser comprensible en el siglo XXI. Que nadie sepa muy bien cómo hablar de un asunto. Entonces, tenemos una caja vacía, una caja negra en términos de la analítica, y yo creo que, estoy citando a un profe norteamericano, Ecuador va a vivir 10 o 15 años de decadencia. ¿Sí? Entonces, son sus reflexiones, no quiero andar más en eso. Eso, o sea, tengo la percepción que regresamos por el camino más tortuoso a la búsqueda del padre autoritario que nos dijeron que ponía orden. ¿Sí? Ese es el libro de Fromm, esa es la encuesta de Eric Fromm. Muy bien. Respetando el tiempo del Congreso, lamentablemente tenemos que cortar aquí. Lo siento mucho. Ahora puedes conversar con Patricio, pero me están haciendo señas de atrás que hubo, pues. Este baño de realidad que nos permite pensar que el futuro mejor dejémoslo para después, ¿no? O algo así. Entonces, en este contexto, pues comienzan las actividades propias del Congreso y nuevamente les damos la bienvenida y nuevamente nuestro agradecimiento a Patricio. Gracias a usted. Gracias. Si alguien, yo mañana me puedo organizar la agenda y tener una conversación con esas preguntas que quedaron y lo hacemos en una sala o en otro lugar, ¿sí? Estoy completamente dispuesto a poder tener una conversación más larga, más mesurada sobre los factores que ahora enuncié. ¿De acuerdo? Gracias por venir. Chao.